Bienvenidos al curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema relacionado a la elasticidad de demanda y la elasticidad de la oferta. Este es un tema muy importante para poder entender cómo interaccionan algunas de las variables más importantes en el ámbito económico y en particular en el ámbito microeconómico. Es decir, cuál es la interacción que se genera entre el precio de los productos y la demanda por los mismos por parte de los compradores y el precio de los productos y la oferta de los mismos por parte de los vendedores. Y en qué grado esta interacción puede ser más sensible o menos sensible dependiendo del contexto del mercado. En esta oportunidad vamos a desarrollar el concepto de la elasticidad tanto de la demanda como de la oferta desde el punto de vista del mercado. Para empezar, vamos a decir que la elasticidad como concepto mide la variación porcentual en la cantidad demandada u ofertada respecto de la variación porcentual en los precios, ya sea de compra o de venta en dicho mercado. Hay que tener en cuenta que la elasticidad actúa como una especie de medición del grado de sensibilidad en el mercado cuando los precios varían, ya sea subiendo o bajando en dicho mercado. Cómo reacciona la demanda y cómo reacciona la oferta ante una subida o bajada de los precios. En suma, lo que nos va a medir la elasticidad es un grado de respuesta, tanto por el lado del comprador como por el lado del vendedor. La elasticidad entonces también la podemos definir de la siguiente forma. Mide el grado de respuesta en las cantidades compradas o vendidas respecto a una subida o bajada en los precios. Este grado de respuesta va a depender de varios factores. Por un lado, puede depender de las propias características del producto, por otro lado, puede depender de las propias características del mercado y también, obviamente, puede depender tanto del comportamiento de los compradores como de los vendedores en dicho mercado. La elasticidad precio de la demanda mide la variación porcentual de la cantidad demandada ante una variación porcentual del precio de compra. ¿Cómo medir la elasticidad precio de la demanda? Para esto se hace una pequeña operación para poder ver de qué forma va a variar las cantidades demandadas en el mercado respecto de la variación como los precios se muevan en ese mercado. Entonces, para calcular la elasticidad precio de la demanda, debemos obtener la operación mediante la división de la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual en el precio de compra. En el cuadro que está resaltado en amarillo podemos ver que por definición de cálculo, la elasticidad precio de la demanda es el resultado de la siguiente operación. Variación porcentual de la cantidad demandada dividido entre la variación porcentual del precio de compra. Para poder entender esto un poco mejor, vamos a basarnos en la siguiente gráfica. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda desde un punto de vista gráfico? Podemos observar en la gráfica una curva de demanda representativa como la que se señala por la línea roja. Y podemos observar dos niveles de precios y dos niveles de cantidades demandadas que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, a un precio P/1, las personas estarían dispuestas a demandar Q/1 unidades de un determinado producto. Pero si el precio baja a P/2, estarían dispuestos a comprar una mayor cantidad de productos, digamos hasta un nivel Q/2. Ahora bien, si la forma como la demanda reacciona ante la bajada de los precios es mayor que lo que podemos establecer de manera normal, diríamos que la demanda es mucho más sensible al precio que de otra forma. Pero si la reacción es mucho menor, diríamos que la demanda es menos sensible al precio. Entonces, la reacción de la cantidad demandada de parte de las personas va a medir su grado de sensibilidad ante la forma como varían los precios en el mercado. Para poder calcular la elasticidad precio de la demanda, debemos utilizar la fórmula que está al lado derecho de la gráfica.
que justamente señala lo siguiente. La elasticidad de la demanda es igual a la variación en las cantidades demandadas, Q sub 2 menos Q sub 1, respecto de la cantidad demandada inicial, y todo en términos porcentuales, y todo dividido entre la variación en los precios y el precio inicial señalado en el mercado, y también todo obtenido en términos porcentuales. Mediante esta fórmula podemos nosotros calcular el grado de sensibilidad en el mercado ante una variación en el precio y los efectos que esto puede tener sobre la demanda de los productos en dicho mercado. La elasticidad precio de la demanda también implica tener en cuenta algunos otros aspectos que los podemos ver en la siguiente gráfica. Conforme más echada sea una curva de demanda, obviamente esta va a representar un mayor nivel de elasticidad, y conforme menos echada sea una curva de demanda, esta va a representar un menor nivel de elasticidad. Podemos observar, por ejemplo, que en la gráfica dos curvas de demanda, pero ambas obviamente van a ser medidas ahora respecto de una misma variación de precios, P sub 1, P sub 2. Si nos fijamos en la curva de demanda de sub 1 y los precios cambian de P sub 1 a P sub 2, vamos a ver que para esta curva de demanda la reacción en la cantidad demandada solamente será de Q sub 1 a Q sub 2, es decir, una baja reacción en el mercado como consecuencia de la caída en los precios. Pero si observamos la curva de demanda de sub 2, vamos a observar que la reacción sería mucho mayor. Es decir, observaríamos una alta reacción en el mercado ante la misma caída en los precios. Es decir, en esta vez las cantidades demandadas en el mercado subirían de Q sub 1 a Q sub 3. En concreto, lo que podemos decir, de acuerdo a la gráfica que podemos observar en la pantalla, es que la curva de demanda de sub 1 resulta siendo menos elástica que la curva de demanda de sub 2. Los valores de la elasticidad de la demanda van a depender de algunos aspectos que también tenemos que tener en cuenta. La demanda será elástica si la cantidad demandada responde significativamente a una variación en los precios del mercado. La demanda será inelástica si la cantidad demandada no responde significativamente a una variación en los precios del mercado. Pero cualquiera que sea el resultado, vamos a obtener 5 posibles efectos en la elasticidad precio de la demanda en el mercado. Puede darse el caso de que la elasticidad tenga un valor infinito, y en este caso hablamos de una demanda perfectamente elástica. Puede darse el caso que la elasticidad sea mayor que 1, y en este caso hablamos de una demanda elástica. Puede darse el caso que la elasticidad sea igual a 1 y hablamos de una elasticidad unitaria, o que sea menor que 1 y hablamos de una elasticidad, digamos, menor, en este caso una demanda inelástica. O también puede darse el caso que la elasticidad sea 0, es decir, la demanda sea perfectamente inelástica. ¿Qué factores determinan la elasticidad de la demanda? Podemos citar algunos de los más importantes que pudiéramos tener en cuenta. Por ejemplo, la naturaleza de los bienes de acuerdo a los usos que se le van a dar. Los bienes suntuarios o los bienes que sean de un uso necesario. Por lo general, los bienes suntuarios presentan un mayor nivel de elasticidad de demanda porque son a su vez más prescindibles que los bienes que realmente sean necesarios. Los bienes de consumo básico o los bienes que sean necesarios para poder llevar un nivel de vida acorde a las expectativas que uno tiene, obviamente son mucho más indispensables, y por lo tanto su nivel de variabilidad entre los precios va a ser mucho menor que en el caso de los productos suntuarios. La sustituibilidad o la complementariedad de otros bienes en el mercado respecto de los bienes que usualmente compramos también va a tener incidencia en la elasticidad de la demanda. Los bienes que sean más fácilmente sustituibles van a presentar una elasticidad de demanda mayor. Los bienes que sean menos sustituibles van a presentar un nivel de elasticidad menor. Y la complementariedad de los bienes también obviamente tiene algo que decir al respecto. Cuanto más complementarios sean los bienes que usualmente usamos, obviamente su elasticidad va a ser mucho menor.
y cuanto menos complementarios sean los bienes que usualmente usamos, su elasticidad va a ser mucho mayor. La tendencia en el tiempo también tiene algo que decir respecto de los valores de la elasticidad de la demanda. Por lo general, hay algunos aspectos de la demanda que son variables en el tiempo. Los gustos, las modas, las diversas tendencias acerca del uso de uno u otro tipo de producto. Estos van cambiando. Puede haber momentos en que su elasticidad sea menor o puede haber momentos en que su elasticidad sea mayor, dependiendo específicamente de los requerimientos en el mercado. La elasticidad precio de la oferta es un concepto bastante parecido al de la elasticidad precio de la demanda, solamente que ahora debemos observar cuál es la reacción en el mercado, ya no de parte de los compradores, sino más bien de parte de los vendedores. ¿Qué es lo que mide la elasticidad precio de la oferta? La elasticidad precio de la oferta mide la variación porcentual de la cantidad ofertada ante una variación porcentual del precio de venta. ¿Cómo se calcula la elasticidad precio de la oferta? Se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad ofertada por la variación porcentual del precio de venta. Y para poder calcularla, podemos usar la expresión que está señalada en el cuadro amarillo. Elasticidad precio de la oferta igual variación porcentual de la cantidad ofertada entre la variación porcentual del precio de venta. Esto también lo podemos ver de una manera gráfica en la lámina que ven en pantalla, para poder entender el concepto de elasticidad precio de la oferta de una manera un poco más visual. Observamos, por ejemplo, la curva de oferta O que está señalada en la gráfica. Y también podemos observar dos conjuntos de precios y dos conjuntos de cantidades ofertadas en el mercado. A un nivel de precios P1, los vendedores estarían dispuestos a suministrar al mercado una cantidad de productos Q1. Y a un nivel de precios P2, los vendedores estarían dispuestos a suministrar al mercado una cantidad Q2 de esos mismos productos. Muy bien. ¿Cómo reaccionarían los vendedores si es que los precios suben o bajan en ese mercado? Acá también, al igual que en el caso de la demanda, van a haber niveles de reacción. Los niveles de reacción pueden ser menores o mayores, más bajos o más altos, dependiendo obviamente de la propia reacción de los vendedores. Si ante una misma variación en precios, la reacción por parte de los vendedores es baja, entonces hablamos de una elasticidad de precio oferta menor. Y si la reacción es alta, hablamos de una elasticidad precio oferta mucho mayor. Para poder calcular la elasticidad precio de la oferta, observamos la fórmula que está a la derecha en la lámina. Elasticidad de oferta igual Q2 menos Q1 entre Q1 y esto obtenido en términos porcentuales. Y todo dividido entre el precio 2 menos precio 1 entre precio 1 y todo obtenido en términos porcentuales. De manera gráfica podemos observar lo siguiente. La elasticidad precio de la oferta nos va a indicar en qué casos una curva de oferta será menos elástica que otra curva de oferta. Por ejemplo, podemos observar la curva de oferta O1 y la curva de oferta O2. Si vemos la variación de precios y las reacciones en las cantidades ofertadas en el mercado, vamos a ver que de acuerdo a la curva de oferta O1, cuando los precios suben de P1 a P2, la reacción es relativamente baja o menor en el mercado de parte de los vendedores. Pero si usamos la curva de oferta O2, esta reacción va a ser mucho mayor. Justamente dicha reacción es la que va a establecer cuál es el nivel de elasticidad en la curva de oferta en el mercado. Cuanto más horizontal sea la curva de oferta en el mercado o cuanto más reacción de los vendedores en ese mercado, entonces hablaremos de una curva de oferta más elástica. Cuanto menos horizontal o más vertical sea la curva de oferta en el mercado o menos reacción tengan los vendedores en el mercado, hablaremos de una curva de oferta menos elástica. ¿Qué aspectos debemos contemplar respecto de los valores que se podrían obtener en el cálculo de la elasticidad de la oferta en el mercado? La oferta es elástica si la cantidad ofertada responde significativamente a una variación del precio. La oferta sería inelástica si la cantidad ofertada
no responde significativamente a una variación en el precio. Ahora, de acuerdo a los valores que se obtendrían finalmente, podríamos obtener 5 resultados probables. Que la elasticidad sea de un nivel infinito y hablaríamos de una elasticidad perfecta o una oferta perfectamente elástica. Que la elasticidad sea mayor que 1, hablaríamos de una oferta elástica. Elasticidad igual a 1, hablaríamos de una oferta con elasticidad unitaria. Elasticidad menor que 1 sería una oferta inelástica. Y elasticidad igual a 0, hablaríamos de una oferta perfectamente inelástica. ¿Qué factores pueden intervenir o pueden determinar la elasticidad de la oferta? Hablamos de algunos de los diversos factores que podríamos nosotros reconocer en el mercado. Por ejemplo, una mejor tecnología o una peor tecnología pueden ser determinantes para los valores que finalmente podríamos obtener de la elasticidad de oferta. En la medida que las empresas usen o adecúen una mejor tecnología en sus procesos, la elasticidad será mucho mejor en dicho mercado, porque obviamente habría mayor disposición de los vendedores en ese mercado por ofrecer mayor cantidad de productos ante una misma variación en los precios. Los niveles de productividad o improductividad también tienen su rol en este aspecto, porque mientras más productivas sean las empresas en el mercado, los niveles de elasticidad también van a ser mucho mayores. Lo mismo podríamos decir respecto de la abundancia o escasez de recursos en el mercado. En la medida que los productos sean más abundantes en dicho mercado, la elasticidad también tendrá un valor cada vez mayor. En la siguiente gráfica podemos establecer los siguientes conceptos. Por ejemplo, observamos un conjunto de curvas de demanda en la parte superior y un conjunto de curvas de oferta en la parte inferior. Y podemos ver en la parte superior 3 curvas de demanda y en la parte inferior 3 curvas de oferta. Y para diferenciarlas, las hemos denominado cada una respectivamente como curva de demanda de sub 1, curva de demanda de sub 2 y curva de demanda de sub 3. Y por el lado de las curvas de oferta o sub 1, curva de oferta o sub 2 y curva de oferta o sub 3. ¿Qué es lo que podemos observar en este juego de curvas de demanda y de oferta? Básicamente, desde el punto de vista visual, podemos ver que en el caso de las curvas de demanda, algunas están más inclinadas que otras, o dicho de otra manera, algunas son más horizontales y otras son más verticales. Cuando vemos una curva de demanda que tiene un comportamiento característico, que es una curva que va descendiendo de izquierda a derecha, hablamos básicamente de una típica curva de demanda con un nivel de demanda caracterizado por una elasticidad promedio en el mercado. Cuando una curva de demanda es totalmente vertical, hablamos de una curva de demanda perfectamente inelástica, y cuando es completamente horizontal, hablamos de una curva de demanda perfectamente elástica. Para establecer las diferencias concretas entre los distintos niveles de elasticidad de cada una de las curvas señaladas, podemos decir, por ejemplo, que en el caso de la curva de demanda elástica, vamos a observar en el mercado un nivel de reacción de nivel mediano de parte de los compradores ante una variación en los precios. Cuando observamos una curva de demanda perfectamente inelástica, vamos a observar de parte de los compradores en el mercado un bajo nivel de reacción ante una variación en los precios. Y cuando observamos una curva de demanda completamente horizontal o perfectamente elástica, es representativo de un alto nivel de reacción de los compradores ante una variación de precios en el mercado. Por parte de las curvas de oferta, también podemos hacer un razonamiento más o menos similar. Cuando observamos una curva de oferta con un comportamiento típico creciente de izquierda a derecha, hablamos de una curva de oferta elástica, representativa de un nivel medio de reacción de los vendedores ante una variación de los precios en el mercado. Pero cuando la curva de oferta tiene esa característica de verticalidad, como se observa en la curva de oferta O2,
hablamos de una oferta perfectamente inelástica y que a su vez está reflejando un bajísimo nivel de reacción de los vendedores ante una variación en los precios en el mercado. Y cuando la curva de oferta está totalmente horizontal, como en el caso de la curva O3, vemos que esta curva refleja un alto nivel de reacción de los vendedores ante una variación de los precios en el mercado. Desde un punto de vista estrictamente económico, también tenemos que establecer una diferencia acerca de lo que es la elasticidad general y lo que es la elasticidad punto. En realidad, ambos conceptos responden a las distintas formas en que se puede utilizar el concepto de elasticidad desde un punto de vista económico. Cuando solamente observamos cada curva, tanto la de demanda como la de oferta, de una manera general y visual, básicamente nos abocamos al tema de la elasticidad general. Y por simple observación vemos qué tan inclinada están dichas curvas. Cuanto más inclinada sea la curva de demanda o de oferta, podemos decir que menor va a ser su elasticidad precio correspondiente. Pero cuando ya queremos en concreto ver cómo varían tanto la cantidad demandada o ofertada en el mercado ante cada variación de precios que se presente en ella, entonces ahí sí tenemos que concentrarnos en la elasticidad punto. Respecto a la elasticidad punto, entonces podemos decir lo siguiente: la elasticidad de la demanda o oferta no suele ser la misma a lo largo de toda la curva, ya sea la de demanda o la de oferta, sino que al igual que la pendiente de la curva, esta elasticidad va continuamente variando. Esto es todo por esta clase y nos vemos en la clase siguiente. Muchas gracias.